Bueno, buenos días. Yo voy a presentar un ejercicio que hemos venido haciendo sobre el tema de los costos de la rehabilitación de manglares en Costa Rica y República Dominicana. Estamos en la década de la restauración y nuestros gobiernos se comprometieron a restaurar 350 millones de hectáreas. Esto significa que probablemente con el dinero la cooperación internacional no alcance. Entonces, ¿qué pasa si un ministro de Finanzas o un secretario de Finanzas nos pregunta, este año voy a incorporar en el presupuesto nacional dinero para la restauración? ¿Cuánto ocupo? Estamos vendiendo, intentando vender créditos de carbono azul. ¿Cuánto cuesta? ¿Le vamos a hacer caso al mercado? Que nos paguen $3, $5, $14 o $20. Entonces es necesario trabajar mucho en realmente cuánto nos cuesta y cuánto debemos invertir para el tema de la restauración. Entonces, ok, ahí. Entonces, el objetivo del estudio que les voy a presentar es analizar los costos de rehabilitación de ecosistemas de manglares en 4 sitios, 2 en el Golfo de Nicoya en Costa Rica y 2 en la provincia de Montecristi en República Dominicana. Ok, entonces, los sitios del Golfo de Nicoya, y ayer un colega nos presentaba justamente la experiencia de estos 2 sitios en el Golfo de Nicoya, y los sitios en República Dominicana se ubican en esta región, en la provincia de Montecristi, que es básicamente una zona semiárida, donde desemboca el río más largo de la isla República Dominicana y donde hay presencia de manglares muy importantes. No me funciona el pasador.
Ok, continuamos. ¿Cuál es la historia de transformación, digamos, de estos manglares? Y panelistas que me antecedieron, pues hablaron un poco de esto. Sin embargo, yo quisiera detenerme porque esto tiene una explicación histórica. Las salineras, en el caso de Costa Rica, se empiezan a establecer desde los años 40. En los años 90, Costa Rica suscribe un convenio, un tratado de libre comercio con México. Entonces, toda la sal que se producía en el país se deja de producir. Y toda la sal que hoy consumimos viene del Tratado de Libre Comercio. Esto produjo que los salineros, además de que empezaron a ver una rentabilidad, de que en invierno podían usar las salineras para cultivar camarón, se dedicaron a cultivar más camarón, y ahí es donde se incrementa la producción en los 90, producto de este Tratado de Libre Comercio. Posteriormente, la camaricultura es atacada por un virus, el virus del Taura, y entonces la producción camaronera cae, vuelve a caer producto del virus. Entonces empieza una recuperación de muchas zonas de manglar por abandono. Y por otra parte, la producción de caña de azúcar, principalmente en la zona del Golfo de Nicoya, en estudio. Sin embargo, la palma africana, la expansión del cultivo de arroz en otras partes del país también ha producido pérdida, digamos, de manglar, pero en el caso del Golfo de Nicoya se ha dado principalmente por la expansión de la caña de azúcar. En el caso de República Dominicana, igual, es un tema que empieza con producción de sal. Ahí el tema es la producción de arroz, que empieza a invadir las zonas de manglar, y hay todo un tema de apropiación de terrenos para vivienda y también para pastoreo de ganadería. Entonces, los manglares vienen sufriendo, digamos, presiones que prácticamente lo que hacen es interrumpir los flujos hidrológicos en los manglares. Para tratar de empezar a crear una estructura de costos de la rehabilitación de manglares, utilizamos un marco metodológico para tratar de empezar a ordenar el tipo de actividad para poder empezar a tasar en detalle las actividades que tenemos que hacer en un proceso de restauración, y que, dicho sea de paso, a estas escalas pues estábamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos hablando de que en Costa Rica se estaba trabajando en 300 hectáreas de manglar, 155 hectáreas que provenían de cultivo de caña, 145 hectáreas de camaroneras, y en República Dominicana trabajábamos sobre 700 hectáreas que estaban con problemas, que tenían problemas, digamos, en manglar. Entonces, a partir de la identificación de la problemática, básicamente, tanto en República Dominicana como en Costa Rica, estas fueron las técnicas, digamos, que se utilizaron. En primera instancia, desasolve de canales, que ayer nos lo presentaba José, el tema de la habilitación de canales nuevos, todo el tema de la conexión de esterocanales y el tema del derribo de muros, porque principalmente el deterioro de los manglares viene producto, digamos, de esos cambios en la hidrología, provocados tanto por la expansión agrícola como por, digamos, la actividad de hacer estanques. Entonces, a partir de esa estructura que armamos, de los pasos metodológicos que se fueron empleando en los proyectos, empezamos a establecer los costos para cada uno de los pasos y poder realmente determinar cuánto costaría el proyecto. Es claro que cuando estamos con un proyecto que viene de la cooperación internacional, hay muchísimos costos que realmente, si estuviéramos haciendo un proyecto de rehabilitación con un presupuesto estatal, por ejemplo, no deberían existir, ¿verdad? Todo el tema que es el dinero que viene y pasa, y los overhead y un montón de cosas que no deberían ser parte de un análisis para luego llegar y decir, bueno, ¿cuánto realmente cuesta si yo quisiera repetir
el esquema bajo otros sistemas de financiamientos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? En el caso de los sitios de caña de azúcar, el costo por hectárea es de $1,533. Y es muy importante decir que estos costos son solo el establecimiento del proceso de rehabilitación. Pero probablemente los próximos 15 o 20 años tengamos que estar invirtiendo dinero anualmente, y principalmente en los primeros años, que todavía no tenemos estimaciones, sobre lo que es el mantenimiento, por ejemplo, de los canales o el mantenimiento de posibles cosas que empiecen, digamos, a aparecer, y por otra parte, todo el sistema de monitoreo, donde nosotros también hemos hecho algunas estimaciones sobre el costo de monitoreo en estos sitios, y más o menos anda en el orden de $13 a $15 por hectárea anual. Sin embargo, yo no presento los datos de monitoreo porque todavía en monitoreo tenemos que discutir muchísimo cuál es el sistema de monitoreo de la restauración, porque estamos tratando de emular sistemas de monitoreo que tradicionalmente, digamos, se usan para manglares, y que en el caso de la rehabilitación de manglares tenemos que hacer algunas adaptaciones, y eso implica ver cuánto cuesta. En el caso de las salineras y camaroneras, el costo es de $179 por hectárea, y en el caso de República Dominicana, $108 por hectárea. Ahora, en los tres casos, el principal rubro, o sea, lo más costoso de un proceso de rehabilitación, es lo que se refiere a las acciones de rehabilitación hidrológica, porque es aquí donde tanto hay demanda de horas hombre, si quisiéramos utilizar a las comunidades para abrir canales, que es necesario, o las horas de maquinaria que se requieren para la infraestructura, digamos, la infraestructura ecológica, que es de mayor envergadura. En esta estructura de costos y en los proyectos no se utiliza siembra de mangle, no se utiliza vivero. Las estimaciones que nosotros hemos hecho, si hubiéramos hecho esto con vivero, es que el proyecto hubiera costado entre 2 y 3 millones de dólares. Porque, solo para que tengan una idea, en el proyecto de 155 hectáreas hubiéramos necesitado un vivero de 1 millón de plantas, asumiendo que las plantas no se nos va a morir ninguna, todas van a estar desde el día 1 hasta adultas sin ningún problema. Entonces, los costos, cuando pensamos en viveros a estas envergaduras de proyectos, realmente el tema económico se nos hace demasiado grande y se nos hace inalcanzable. Y además, pues el principio de que realmente hacer que un sistema se recupere ecológicamente solo nos da garantía de una mayor resiliencia hacia el futuro por toda la diversidad ecológica que se puede establecer, y no a partir simplemente que sembremos una o dos especies. En el caso de Costa Rica, que en un manglar podemos encontrar hasta 7 especies de mangle diferente, y si nos dedicamos a sembrar solo una, pues realmente lo que estamos haciendo es una plantación y no una rehabilitación ecológica. Entonces, las razones por las cuales no se usa vivero son razones principalmente ecológicas, y por otra parte las razones de que económicamente se hace inalcanzable hacer un proyecto de esta envergadura de 700 hectáreas, por ejemplo, a través de siembra. ¿Qué es lo que hemos podido revisar de costos en la región nuestra? Por ejemplo, ahí tienen el costo por hectárea en diferentes países reportados. Por ejemplo, en la Florida es posible costos de $45,000 por hectárea, algo inalcanzable para países del sur. En Guyana, $23,000 por hectárea. En la isla de Granada, $14,000 por hectárea. En el caso de Costa Rica, les decía, 1,533, 179, 108. En el caso de México, hay reportes de costos que van desde $170 a $37,000.
y en el caso de las Bahamas de $8,000 a $90,000 por hectárea. Hay una alta variabilidad en los costos de la rehabilitación de manglares y así va a ser siempre, porque cada sitio tiene diferentes características y eso nos va a hacer que realmente tengamos que conocer muy bien las características, los diagnósticos previos para realmente ver qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que dar para realmente poder establecer costos. Pero no podemos decir que el costo promedio de la rehabilitación de manglares en la región es tanto. Eso es imposible. No es lo mismo restaurar una salinera que una camaronera, que una zona agrícola de caña. Probablemente de arroz estamos viendo diferencias entre arroz y caña. Con la caña ayer les contaban, por ejemplo, lo que costaría remover sedimentos. En el caso del arroz no hay que mover sedimentos, entonces es más económico incluso sobre el impacto que tienen los manglares. Pues ya para finalizar, ¿qué fue lo que hemos encontrado hasta ahora? Que los costos que se han logrado en Costa Rica son los más bajos que otros proyectos en la región, que los costos de rehabilitación, lo que decía, va a depender de los sitios y las actividades humanas previas, que la rehabilitación donde hay cultivo de caña va a haber mayor uso de maquinaria que en el caso de cultivo de arroz u otros sistemas, que los mayores costos van a estar relacionados con todo el tema del movimiento de tierra que tiene que ver con la restauración de la hidrología. Y si hacia futuro necesitamos hacer análisis de beneficio-costos, también necesitamos mucho estimar los costos de cuánto significa rehabilitar manglares donde se requiere hacer inversión social. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos manglares invadidos por comunidades. Para poder restablecer ese manglar, nosotros necesitamos financiar la reubicación de esas personas, ¿verdad? Entonces, digamos que hoy yo diría Let's say that today we're actually going into fácil, porque estamos entrando donde todavía no tenemos problemas duros, pero lo que estamos viendo es que hay sitios con un gran potencial de rehabilitación, pero donde requerimos hacer inversión social. Esto significa que la rehabilitación de los manglares tenemos que trabajarlas con los ministerios de vivienda, tenemos que trabajarla con los ministerios o las secretarías de agricultura, y pareciera que hacia el futuro la rehabilitación de manglares va a requerir todo un trabajo interinstitucional donde la participación de los ministerios de ambiente probablemente sea la más pequeña de todas y que solo sea el insumo técnico, pero hay que hacer un gran trabajo en esa parte de la política agrícola y de la política social. Yo siempre he dicho que el tema de la conservación ya no es un tema del ambiente, sino es un tema de los ministerios de agricultura. Ya para concluir, hace 20, 25 años yo estaba en estos podios hablando de conservación, 25 años después he cambiado la camiseta y ahora solo hablo de restauración y restauración. Es lamentable esa dinámica también, quienes hemos estado a lo largo de muchos años en estos temas. Entonces, gracias por la atención y gracias a las instituciones que han financiado estos proyectos para poder nosotros seguir haciendo investigación en el tema de la rehabilitación de manglares. Muchas gracias.